Resolución de problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Bueno, primero vamos a definir qué es el seno, qué es coseno y qué es tangente. Bueno, esto se va a realizar a partir de un triángulo rectángulo. Vamos a poner que es el triángulo rectángulo. Siempre un triángulo rectángulo, esta parte que se encuentra que es el ángulo de 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo, porque siempre tiene un lado recto de 90 grados. Y aquí vamos a poner que tiene un ángulo que no sabemos qué valor es, de cuánto es, y un ángulo beta, vamos a llamarle, y este ángulo llamado alfa. Puede variar, este puede ser beta y este puede ser alfa, no importa, o puede ser A y B, no importa, van a tener valores. Acordémonos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180. Esto pues ya está previamente explicado, es decir, este ángulo más 90 nos tiene que dar 180 grados, solamente como dato, siempre nos tiene que dar 180 grados. Pero en este caso vamos a utilizar estas razones trigonométricas para este caso, para un triángulo rectángulo. Vamos a definir la función seno. Seno de un ángulo está definido por algo que se llama cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, vamos a ponerle CO, entre H, vamos a llamarle hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Tenemos que identificar cada uno de los elementos de este triángulo rectángulo. Siempre el lado más grande, siempre que se encuentra enfrente de este ángulo de 90 grados, a este le vamos a llamar hipotenusa. Lo vamos a identificar porque se encuentra justo enfrente al ángulo de 90 grados, de hipotenusa. Entonces este se va a llamar cateto y este también se va a llamar cateto. Es decir, van a ser dos catetos. Pero ¿cómo vamos a identificar si uno es cateto opuesto o cateto adyacente? Vamos a empezar con cateto opuesto. Depende del lado donde estemos analizando este triángulo rectángulo. Por ejemplo, si estamos analizando este triángulo rectángulo con respecto a este ángulo, el lado que se encuentra justo enfrente de este ángulo que estamos analizando se va a llamar cateto opuesto. ¿Sí? Porque está enfrente del ángulo, en este caso ángulo alfa. Supongamos que estamos utilizando el ángulo de acá abajito. Vamos a cambiarle, vamos a analizar este ángulo, vamos a ponerle color negro, vamos a ponerle también beta. En este caso estamos analizando este lado, siempre el que se encuentre enfrente. Habíamos quedado que enfrente le vamos a llamar cateto opuesto. Y por ende el otro cateto que queda sin nombre vamos a llamarle cateto adyacente. Adyacente al ángulo, es decir, pegado al ángulo. Algo que es adyacente significa que está pegado. Entonces depende que estemos analizando, va a ser cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces vamos a borrar esta parte. Sabemos entonces que son catetos y el lado más largo se le va a llamar hipotenusa. Entonces va a ser un cateto. Entonces depende del lado que estemos analizando. Vamos a poner que estamos analizando este lado. Entonces me voy a olvidar tantito de este ángulo. Entonces este de aquí enfrente va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. Cada lado pues obviamente tiene un valor en centímetros. Es un triángulo rectángulo. Vamos a poner que este cateto opuesto valga tal vez 8 centímetros. Esta altura tal vez vale no sé, tal vez 5 centímetros. Y pues en este caso supongamos que la hipotenusa no la conocemos. Cuando estamos utilizando razones trigonométricas, las razones trigonométricas nos van a ayudar para encontrar ángulos, o sea, los valores de este ángulo y de este ángulo que tenemos aquí. ¿Sí? Y cuando queremos encontrar lados utilizamos Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que eso se ve en otro punto. Pero en este caso vamos a tratar de encontrar el ángulo, cuánto vale el ángulo de acuerdo a las medidas del triángulo rectángulo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que la parte de aquí abajo, el lado de aquí abajo vale 10 centímetros. La altura vamos a suponer que son 8 centímetros. Por medio del teorema de Pitágoras podemos suponer que esta hipotenusa vale 12.80 centímetros. Pero yo quiero determinar el valor de este ángulo alfa. Entonces voy a empezar utilizando en este caso seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Para encontrar el seno del ángulo
tengo que dividir el cateto opuesto. Quedamos que el cateto opuesto con respecto a este ángulo es el valor que se encuentra aquí enfrente. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a 10 centímetros. Entre la hipotenusa, quedamos que la hipotenusa es esta parte, la parte más, o el lado más largo de este triángulo rectángulo, que siempre se va a encontrar justo enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, la hipotenusa pues es 12.80 centímetros. Para encontrar seno de alfa, lo que vamos a hacer es dividir 10 entre 12.80. 10 entre 12.80 nos da seno de alfa es igual a 0.78125. Obviamente, mientras más decimales pongamos en la parte de aquí abajo o más decimales utilicemos, pues el resultado va a ser más preciso. En este caso, seno de alfa es igual a 0.78125. Ok, hasta ahí nos está diciendo qué es lo que vale el seno de alfa, pero no nos han dado cuánto es el valor de alfa. Para ese caso tenemos que despejar alfa. En este caso, para despejar siempre el ángulo que acompaña a la razón trigonométrica, que estamos empezando por ver seno, lo que hacemos es despejar seno, y alfa va a ser igual a seno inverso o a la seno menos 1 de lo que acaba de darnos, que es 0.78125. Esto en la calculadora lo vamos a ingresar de la siguiente manera. Estamos en la calculadora científica y vemos en la parte de abajo tiene seno, cos y tan, o sin, cos, tan. Para poder habilitar a la menos 1 vamos a apretar shift y lo primero lo dice sin, es decir, seno a la menos 1. ¿Okay? Eso en la calculadora científica nos va a ayudar mucho para poder determinar estos valores de seno. Y seno inverso de qué valor, del que habíamos puesto, que es 0.78125. Cerramos paréntesis y vemos que nos da 51.37. Es decir, el ángulo, en este caso utilizando esta razón trigonométrica, seno es igual a 51.37 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa que estamos buscando es igual a 51.37 grados, que viene siendo el valor de este ángulo. Pues con las razones trigonométricas lo que estamos determinando es el ángulo de este triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que podemos nosotros deducir? Pues si vean, acuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180. Si ya tengo este ángulo que es 51.37 grados más este ángulo que es 90 grados más ¿cuánto? Es igual a 180 grados. Entonces tenemos que sacar la suma. Vamos a poner 51.37, le sumamos 90 y nos da 141.37. 141.37 grados. A 141.37 grados le vamos a sumar qué valor para que nos dé 180. A 180 le restamos 141.37 y nos da 38.63 grados. Por lo tanto, podemos deducir, vamos a poner acá 141.37 grados, le vamos a sumar 38.63 para que en total nos dé 180 grados. Entonces este ángulo va a ser igual a 38.63 grados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sumando el nuevo valor de 51 más 90 grados más este que estamos encontrando, que es 38, porque la suma del triángulo rectángulo nos tiene que dar 180 grados. Entonces tanto este como este, la suma nos da 180 grados. Siguiendo el mismo ejemplo, pero ahora con coseno, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Bueno, más o menos que esté derecho aquí. Triángulo rectángulo. Acá tenemos el ángulo de 90 grados. Y bueno, vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Esta es la razón trigonométrica, cateto adyacente entre hipotenusa. Obviamente depende de qué ángulo estamos analizando. Vamos a suponer que seguimos con este ángulo de acá. Ya sabemos entonces que vamos a identificar que el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Pero tenemos este ángulo que estamos analizando, el que se encuentre enfrente, el lado que se encuentre enfrente va a ser mi cateto opuesto. Por lo tanto, este va a ser mi cateto adyacente. Entonces es importante identificar para que nosotros podamos proceder con la razón trigonométrica coseno del ángulo. Vamos a poner los mismos valores. Vamos a poner cateto opuesto, son 10 centímetros,
aquí tenemos 8 centímetros y acá tenemos 12.80. ok, entonces ahora vamos a utilizar el coseno. Coseno del ángulo va a ser igual a ¿cuál es mi cateto adyacente? Aquí lo estamos identificando de acuerdo al ángulo que estoy analizando. Este es mi cateto adyacente, son 8 centímetros, 8 entre mi hipotenusa. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? 12.80. Y de la misma forma hacemos la división. 8 entre 12.80 nos da 0.625, es decir, coseno del ángulo es igual a 0.625. De la misma forma que hicimos con seno, vamos a despejar alfa, y alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.625. Vamos a nuestra calculadora científica y determinamos el coseno inverso. Para calcular el coseno inverso, apretamos Shift, cos, vemos coseno al menos 1, ¿de qué número? De 0.625. Cerramos y nos da 51.31 grados, que es lo que nos había dado con cero. Entonces 51.31 grados viene siendo el ángulo que estamos buscando. Entonces el ángulo es igual a 51.31 grados, que viene siendo el valor del ángulo 51.31 grados, y estamos determinando en este caso alfa. Lo mismo, si quisiéramos determinar este ángulo, pues solamente sumamos 51.31 más el ángulo de 90 grados más el valor que vendría siendo este valor de alfa del siguiente ángulo, nos tiene que dar todo 180 grados. Ok, vamos a pasar ahora con la tangente de este triángulo rectángulo para ver cómo se obtiene. Para obtener la tangente, 3, 2. Para obtener la tangente, dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Acá, este es mi ángulo de 90 grados. Y de la misma forma vamos a analizar un ángulo. Vamos a poner este ángulo, vamos a llamarle también alfa, y vamos a darle valores. Primero identificando que ese es el ángulo alfa. Vemos que el de aquí enfrente viene siendo su cateto opuesto porque está enfrente del ángulo. Este es el ángulo de 90 grados, ya sabemos, en este caso va a ser mi hipotenusa, y aquí hipotenusa, y esta va a ser mi cateto adyacente. Ok, bueno, vamos a darle los valores. Cateto opuesto vamos a darle 10 centímetros, cateto adyacente 8 centímetros, la hipotenusa 12.80 centímetros. Entonces vemos los valores. Para la razón trigonométrica tangente del ángulo, la definición es la división de cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí no interviene la hipotenusa. Entonces tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto 10 centímetros, cateto adyacente 8 centímetros. Hacemos la división, 10 entre 8 nos da 1.25, tangente de 1.25. y ahora para encontrar alfa, alfa va a ser igual a tangente inversa de 1.25. para ver cuánto nos da, vamos a la calculadora científica, y la tangente inversa de 1.25 nos da 51.3 grados, que es lo mismo que nos había dado en las razones trigonométricas anteriores. Entonces escribimos 51.34. Alfa, por lo tanto, es 51.34 grados. Y vemos que tanto como seno, coseno o tangente nos está dando el mismo valor. Ya sea que utilicemos seno, coseno o tangente, pues vamos a llegar al mismo valor del ángulo. ¿De qué va a variar? Pues depende de lo que nosotros tengamos. Como por ejemplo, supongamos que no tenemos el cateto opuesto, pero sí que tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica utilizaríamos? Pues sería coseno del ángulo, porque involucra cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Pero ¿qué tal si tenemos cateto opuesto, que son 10 centímetros? Tenemos cateto adyacente y cateto opuesto, pero no tenemos hipotenusa, no la tenemos. ¿Qué razón trigonométrica podríamos utilizar? Aquí podríamos utilizar tangente, porque tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, tenemos estos dos, ¿sí? ¿Y qué pasaría si pues tengo, vamos a poner 12.80 centímetros, tengo mi cateto opuesto, pero no tengo mi cateto adyacente? Aquí no lo tengo, pero quiero este ángulo. Entonces pues puedo utilizar seno del ángulo, porque me dice que es cateto opuesto, que es el que tengo, entre mi hipotenusa, que es lo que tengo. Entonces depende qué valores tenga,
de mi triángulo rectángulo va a ser la razón trigonométrica que voy a utilizar. Hay diferentes formas de poder resolverlo. Supongamos que, por ejemplo, este ángulo, tal vez no quiera este ángulo y quiera obtener el valor de este ángulo, ¿sí? Este le voy a llamar ahora alfa y este pues después lo voy a obtener. Este ángulo necesito, bueno, ya quedamos que este no va a ser mi cateto opuesto, este viene siendo mi cateto adyacente, se convierte en cateto adyacente, y el de aquí enfrente, como se encuentra justo enfrente del ángulo que estoy buscando, este le vamos a llamar cateto opuesto. Entonces supongamos que tenemos estos valores 12.80 y este mismo lado no ha cambiado. Habíamos dicho que es igual a 10 centímetros y aquí el de 8, pero vamos a poner que no lo sabemos. En este caso cambia, y mi cateto adyacente vale 10 centímetros y mi hipotenusa 12.80. Entonces, ¿qué razón trigonométrica puedo utilizar para cateto adyacente y para hipotenusa? Entonces aquí sería coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque involucra cateto adyacente, que es el que tengo, entre la hipotenusa, que es la que tengo. Entonces sería solamente sustituir acá cateto adyacente, que es 10, entre hipotenusa, que sería 12.80. Supongamos que quiero el valor del ángulo alfa. Quiero saber cuánto vale ese ángulo alfa. Bueno, ¿con qué valores contamos? Bueno, sabemos que el lado aquí enfrente le vamos a llamar cateto opuesto, pero pues no sabemos cuánto vale. Tal vez podríamos obtenerlo a través del teorema de Pitágoras para saber el valor de este lado, pero por lo pronto no lo tenemos. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cateto adyacente, que son 15, y tenemos la hipotenusa, que es de 25, pero quiero obtener el valor de este ángulo. Entonces ya sé que coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Obtener coseno del ángulo, que mi cateto adyacente, quedamos que en este caso es 15, entre la hipotenusa, que es 25. Hacemos la división 15 entre 25 y nos da 0.6, o sea, coseno del ángulo es igual a 0.6. Y pasamos a alfa, que en ese caso para el despeje sería coseno a la menos 1 de 0.6. Vamos a la calculadora científica, shift coseno de 0.6 nos da 53.13 grados. El valor que estamos buscando entonces sería 53.13 grados. ¿Okay? Aquí empleando razón trigonométrica coseno. ¿Por qué? Porque nos está dando previamente los valores del cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Ahora tenemos este triángulo rectángulo, contamos con el ángulo de 90 grados, sabemos que aquí hay la hipotenusa, no conocemos la hipotenusa, pero tal vez nos piden determinar este ángulo, el valor de ese ángulo, vamos a llamarle tal vez beta. Entonces, ¿con qué contamos? Si este ángulo es beta, vemos que el lado de aquí enfrente pues le vamos a llamar cateto opuesto, como he dicho. Este es mi cateto adyacente y bueno, la hipotenusa que no conocemos, pero fíjense que conocemos cateto opuesto y cateto adyacente. ¿A qué razón trigonométrica tendríamos que llamar? Pues bueno, a la razón trigonométrica tangente, porque involucra el cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya conocemos cuánto vale mi cateto opuesto, que en este caso son 10 centímetros, entre mi cateto adyacente, que son 7 centímetros. Lo que hacemos entonces es dividir 10 entre 7 y me da 1.4285, etcétera. Tangente del ángulo es igual a 1.4285, etcétera. No vamos a agarrar cuatro cifras significativas después del punto. Si agarramos más, mucho mejor, pero vamos a determinar el ángulo. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 o inversa de 1.4285. Vamos a la calculadora científica y apretamos shift tangente de 1.4285 y vemos que nos da 55 grados. Por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es igual a 55 grados. Alfa vale 55 grados. Beta vale 55 grados. Ok, si quisiéramos, por ejemplo, borrar los lados, porque a lo mejor en este momento, en este ejercicio no nos interesan los lados. Supongamos que ya sé que este ángulo es 55 grados. 55 grados le voy a sumar 90
y me da 145, es decir, tengo 145 grados entre 90 y este de 55. ¿Cuánto tendría que valer este ángulo para que al final me dé 180? Porque la suma de los ángulos nos tiene que dar 180. Y bueno, en este caso valdría 35 grados, ya que 35 más 90 más el ángulo que encontramos que es 55 nos da 180 grados. Y de esta manera nosotros utilizamos las razones trigonométricas seno, coseno y tangente para determinar los ángulos en un triángulo rectángulo.